Historia 1. La enfermera Margarita. Trabajé durante más de 30 años en una residencia para ancianos en un pequeño pueblo de la Sierra de Puebla, al sureste de México. En todo ese tiempo, vi de todo: soledad, cariño, resentimientos familiares y la inevitable muerte. Pero nada me marcó tanto como la llegada de Margarita Bellandí. Al principio, parecía una bendición. Era joven, elegante, siempre impecable. Había algo en su presencia que hacía que la gente la admirara. Los demás empleados la adoraban, decían que por fin habíamos encontrado a alguien que realmente se tomaba en serio el trabajo, que trataba a los residentes con dignidad. Y, en parte, era cierto. Pero solo en parte. Porque los ancianos, ellos sentían algo. No como nosotros. Algunos se ponían inquietos cuando Margarita entraba en sus habitaciones. Otros se negaban a mirarla a los ojos. Recuerdo que la señora Juana, que había vivido en la residencia durante años, me dijo un día en voz baja: «Esa mujer viene incluso cuando no debería estar aquí». En ese momento, pensé que era un simple delirio de una mente envejecida. Tal vez demencia senil, pensé. Pero hoy no estoy tan seguro. Una noche, cuando estaba de turno, el pasillo parecía más silencioso de lo habitual. Las luces suaves proyectaban sombras largas e inmóviles sobre las paredes. Mientras pasaba frente a la habitación de la señora Juana, escuché un sonido extraño, como un lamento sofocado. Me detuve. La puerta estaba entreabierta. Dentro, la señora Juana estaba sentada en la cama, temblando. Sus ojos estaban abiertos de par en par, susurraba una y otra vez: «Está aquí. Está aquí». Estaba a punto de acercarme cuando Margarita entró en la habitación, como si hubiera aparecido de la nada. Su rostro estaba impasible, sereno, pero sus ojos, había algo extraño en ellos. Me sonrió. «Enrico, todo está bajo control», dijo con voz suave. «La señora tuvo una pesadilla. Ya la he calmado». Pero cuando Margarita se acercó a la cama, la señora Juana soltó un pequeño grito, instintivo. No era sorpresa. Era terror. Un terror genuino. Después de que Margarita se fue, me quedé con la señora Juana unos minutos. Le tomé la mano, tratando de calmarla. Ella la apretó con fuerza y luego susurró: «No sabes de lo que es capaz». No dijo más. Se acostó de lado y cerró los ojos, como si intentara borrar todo lo que acababa de decir. Esa noche, comencé a observar las reacciones de los demás residentes. No era siempre evidente, pero había un patrón. Cuando Margarita estaba cerca, algunos se volvían más ansiosos. Otros se encerraban en sí mismos, buscando excusas para no ser atendidos por ella. A veces, cuando ella entraba en una habitación, el ambiente se volvía pesado, como si algo se hubiera quebrado. Pero frente a los supervisores, Margarita era perfecta. Puntual, profesional, amable. Nadie sospechaba nada. De hecho, en más de una ocasión fue propuesta para una promoción. Y yo comencé a sentirme como un loco. Como si estuviera viendo fantasmas donde no lo sabía. Un día, algo sucedió que ya no pude ignorar. Era una tarde de otoño. El aire afuera olía a hojas secas, pero dentro de la residencia el tiempo parecía haberse detenido. Pasé frente a la habitación de la señora Albany, una mujer de cuerpo pequeño, con dolores crónicos en las articulaciones. Era una de las más exigentes, pero nunca grosera. Cuando vi que Margarita entraba en la habitación, decidí quedarme cerca. Algo me decía que debía observar. La puerta estaba entreabierta. Escuché su voz suave: «Es hora de la inyección, querida». Luego, silencio. Pero poco después, un gemido débil. Me asomé discretamente.
Margherita estaba apretando con fuerza el brazo de la señora Albany, demasiado fuerte, mientras le ponía la aguja. El sorriso en sus labios no coincidía con lo que estaba haciendo. Luego dijo, con un tono burlón y casi dulce, «Siempre te quejas. Por eso nadie te soporta, ¿lo sabías?». La señora Albany no respondió. Miraba al techo con los ojos vidriosos. Cuando Margherita salió, entré. Le pregunté si estaba bien. Me miró y, con la voz quebrada, dijo, «Lo hace a propósito. Hace daño a propósito», y luego sonríe. No era la primera vez. Algunos días después, escuché la voz de Margherita proveniente del baño del señor Moretti. Él tenía dificultades para moverse y necesitaba asistencia para bañarse. Su voz siempre era gentil, casi digna. Pero esa vez, lo oí murmurar algo, y luego la respuesta cortante de Margherita. «Si ni siquiera puedes levantar un brazo, ¿por qué no te rindes por completo?». No estaba gritando. Pero había veneno en esas palabras. Cuando salió del baño, el señor Moretti estaba encorvado, apagado. No dijo nada. Pero sus ojos ya no eran los mismos. Fue en ese momento cuando comprendí algo. Margherita sabía perfectamente hasta dónde podía llegar. Nunca una palabra fuera de lugar frente a los supervisores. Nunca un gesto sospechoso cuando otros compañeros estaban presentes. Era una maestra en interpretar el papel de la enfermera perfecta. Pero sus víctimas, ellas estaban solas. Frágiles. Invisibles. ¿Y quién les prestaría atención a un viejo tembloroso frente a una mujer elegante, educada y querida por todos? Yo, sin embargo, veía lo que sucedía. Y empecé a creer que esa mujer no solo era cruel. Había algo más oscuro. Como si se alimentara del sufrimiento que causaba. Las quejas contra Margherita empezaron a acumularse. Nada por escrito, por supuesto. Solo miradas, susurros, frases dichas en voz baja. Pero bastaba para que me diera cuenta de que no estaba loco. Un día, durante un turno nocturno, decidí que tenía que hacer algo. No podía permitir que siguiera así. La situación ya era insostenible, y no podía confiar solo en las palabras vacías de mis compañeros. Necesitaba pruebas. Algo tangible que nadie pudiera ignorar ni negar. Pensé durante días. Hasta que se me ocurrió un plan. Tenía que grabarlo. Pero no yo. Necesitaba que alguien más lo hiciera. Alguien que Margherita considerara impotente. Alguien como el señor Moretti. Al principio dudó. Tenía miedo, y lo entendía. Pero cuando le expliqué mi plan, aceptó. «Si puede ayudar a detenerla, lo haré», me dijo, mirándome a los ojos. Le di un pequeño grabador. Entraba perfectamente en el bolsillo de su bata. «No tienes que hacer nada», le dije. «Solo enciéndelo cada vez que ella entre». Él me apretó la mano. Temblaba. Esa noche, Margherita entró puntual a la habitación del señor Moretti. La oí llamarlo con su voz suave. «Buenas noches, querido, ¿estás listo para tu asistencia habitual?». Yo me quedé cerca, pretendiendo estar ocupado en el pasillo, lo suficientemente cerca para escuchar los ruidos, pero lo suficientemente lejos para no levantar sospechas. A la mañana siguiente, el señor Moretti me entregó el grabador. Parecía agotado. «Escúchalo», me susurró. «Todo». Esperé un momento. Me encerré en el pequeño cuarto de los empleados. Presioné play. Al principio, solo se escuchaban sonidos normales. Pasos. El roce de las sábanas. La dulce voz de Margherita preguntando si necesitaba algo. Luego, el tono cambió. «¿De verdad crees que a alguien le importa, Moretti,
¿crees que lo que te pase vale algo? Su voz era baja, pero cortante. Parecía rezumar veneno. El señor Moretti dijo algo, pero no se entendía. Pero ella continuó. Deberías darme las gracias. Nadie quiere perder tiempo contigo. Yo podría ignorarte por completo. Pero soy paciente, ¿sabes algo? Si quisiera, podría matarte esta noche. Una almohada sobre tu rostro, y mañana todos pensarían que te fuiste en sueños. Serenamente. Y nadie sospecharía de mí. Escuché un golpe seco. Tal vez una silla, o algo que caía. Luego, un leve gemido. Y nada más. Pasé la noche en vela, escuchando una y otra vez la grabación. Cada vez que pronunciaba esas palabras, algo dentro de mí se endurecía. ¿Era odio? ¿Rabia? ¿Miedo? Tal vez todo junto. A la mañana siguiente, fui directamente a la oficina de la directora. Le entregué el dispositivo sin decir una palabra. Me miró confundida, pero luego lo escuchó. La expresión en su rostro cambió lentamente. Primero incredulidad. Luego asombro. Finalmente, silencio. Cuando terminó de escuchar el audio, lo apagó. Hubo un largo silencio. Luego se levantó y salió sin mirarme a los ojos. Nunca más fui convocado para aclaraciones. Nadie me pidió detalles ni explicaciones. Pocas horas después, Margarita fue llamada a la oficina de dirección. Y de ahí, nunca volvió. Después de la salida de Margarita, los días en la residencia parecían más tranquilos, pero algo no estaba bien. La sensación de inquietud persistía en el aire, como si un peso invisible estuviera sobre todos nosotros. Algunos de los residentes comenzaron a parecer más relajados, pero otros, como la señora Juana, seguían inquietos, y sus miradas vacías no se borraban. La directora nunca explicó por qué Margarita dejó de trabajar. La versión oficial fue que ella había dejado el trabajo por motivos personales. Nadie cuestionó eso. Su habitación fue vacía en una hora, como si nunca hubiera estado allí. La silla en la oficina quedó vacía, y nadie más mencionó su nombre. Todos, como si hubieran olvidado. Pero yo no podía olvidarla. No podía evitar preguntarme, ¿qué había sido de ella? A medida que pasaban las semanas, algo extraño sucedió. Cuando caminaba por los pasillos de la residencia, sentía que algo me observaba, algo que no podía ver. La sensación era más fuerte en el pasillo donde ella solía trabajar, donde entraba y salía de las habitaciones con una elegancia que ahora me parecía inquietante. Una noche, mientras me dirigía hacia el área de descanso después de mi turno, sentí su perfume. Ese aroma floral, ligero pero inconfundible, que ella siempre usaba. Mi corazón se aceleró y me detuve en seco. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Nadie. El pasillo estaba vacío. Esa noche, no pude dormir. Algo me mantenía despierto, y mi mente giraba constantemente sobre lo que había ocurrido. Decidí regresar a la vieja habitación de Margarita. No sé por qué, pero sentía que necesitaba encontrar algo que me diera respuestas. La habitación estaba vacía, pero algo en el aire seguía ahí. Estaba oscuro, pero las sombras parecían moverse con una vida propia. Me acerqué a la mesa de noche, y allí estaba, un pequeño cuaderno negro. Estaba empotrado entre los cojines de la silla. Lo abrí, y al instante, sentí un escalofrío recorriendo mi cuerpo. Las páginas estaban llenas de notas escritas con una caligrafía meticulosa. No eran solo observaciones sobre los residentes. Eran detalles íntimos. Algunos parecían escritos con una emoción extraña, como si estuviera disfrutando de su sufrimiento. De repente,
Me detuve en una página. Una fecha estaba subrayada con tinta roja, 20 de octubre. Pensé en voz alta, ¿qué pasó el 20 de octubre? Mi mente empezó a dar vueltas mientras leía la siguiente frase: la señora Juana será la última. Después de ella, todos ellos estarán en paz. Un sudor frío cubrió mi espalda. Ese fue el día en que la señora Juana había muerto. Nadie lo había notado, pero ella dejó este mundo esa noche, después de que Margarita la atendiera. Me sentí abrumado, como si la respuesta ya estuviera frente a mis ojos, pero no pudiera comprenderla por completo. Fui a la oficina de la directora esa mañana. No podía guardarlo más. Le conté sobre el cuaderno, sobre lo que había encontrado. Pero su reacción fue fría. Me miró y me dijo con calma: debes estar agotado. Margarita no ha estado aquí por mucho tiempo, y tú estás trabajando demasiado. Olvídalo. Cuando salí de su oficina, la sensación de que algo oscuro se cernía sobre la residencia nunca me abandonó. Tal vez no había terminado lo que Margarita comenzó. Tal vez el mal que ella había traído nunca se iría completamente. O tal vez estaba siendo paranoico. Pero cada vez que apago las luces al final de mi turno, tengo la sensación de que alguien me observa desde las sombras. Y la inquietante sensación de su perfume sigue acechándome, incluso en los momentos más tranquilos. Pasaron semanas. La residencia, aunque más tranquila, ya no era lo que había sido antes. Algo seguía presente, flotando en el aire, invisible pero palpable. Los residentes parecían más tranquilos, pero sus miradas vacías no se borraban. Como si, de alguna manera, todos supieran que algo extraño había sucedido, pero no pudieran o no quisieran hablar de ello. Una noche, después de cerrar el turno, decidí ir a la oficina de la directora para hablar sobre mi renuncia. Ya no podía seguir trabajando en ese lugar, donde el mal parecía acechar en cada esquina. Mientras caminaba por el pasillo hacia su oficina, algo me detuvo. Un susurro. Una voz suave, familiar, que venía del fondo del pasillo. Era la voz de Margarita. Mi corazón se detuvo. Miré hacia la fuente del sonido, pero no vi a nadie. El pasillo estaba oscuro, pero había algo en el aire, algo que se sentía pesado. Me acerqué cautelosamente. El aire se volvía más denso, casi irrespirable. La voz de Margarita se hizo más clara. Todo está bajo control. Como siempre. Solo tienes que escucharme, solo un poco más. La voz se desvaneció, pero las palabras resonaron en mi mente como un eco. En ese momento, sentí una presión en el pecho, como si alguien estuviera observándome desde las sombras. Cuando llegué a la oficina de la directora, estaba vacía. La puerta estaba entreabierta, como invitándome a entrar. Sin pensarlo, me adentré en la sala. En la mesa, había una pequeña caja de madera, cerrada con un candado. No era la primera vez que la veía, pero no recordaba haberla visto allí antes. Con manos temblorosas, la abrí. Dentro, encontré un trozo de papel arrugado. Lo desdoblé con cautela y lo leí. Margarita siempre regresará. Todo tiene un precio, Enrico. Y tú, ya lo has pagado. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Antes de que pudiera reaccionar, escuché un ruido detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente, pero no había nadie. Solo la sombra de la luz que se filtraba por la ventana. Al salir de la oficina, sentí el aire pesado, denso, como si la misma residencia estuviera respirando. Cuando pasé cerca de la habitación de Margarita, algo me llamó la atención. La puerta estaba entreabierta, y el aire dentro parecía distinto. No pude evitar acercarme. Me detuve en el umbral. Dentro, la silla de Margarita estaba vacía,
pero el aroma floral que tanto conocía flotaba en el aire. Mi respiración se hizo más rápida, y mis piernas comenzaron a temblar. Miré a mi alrededor, y entonces vi algo que no debería haber visto. En el espejo, reflejada en la superficie opaca, vi una figura. No era la mía. Era una mujer de rostro pálido, con una sonrisa calmada, que me observaba fijamente. Era Margarita. La mujer del reflejo levantó una mano lentamente y me hizo un gesto, como invitándome a acercarme. Su sonrisa nunca desapareció. Mis pies se movieron por voluntad propia, como si algo estuviera controlando mis acciones. De repente, escuché una voz, suave, que salía de la nada. Era como si me hablara desde adentro de mi cabeza, como si estuviera en todos los rincones de mi ser. Te dije que todo estaba bajo control, Enrico. Ahora, ven. Tú eres mío. En ese instante, la puerta de la habitación se cerró violentamente. La luz parpadeó. El aire se volvió irrespirable. No podía respirar. El dolor creció en mi pecho, como si algo estuviera presionando mi corazón. Finalmente, la oscuridad se tragó todo. Nunca encontré más respuestas. Nadie en la residencia habló de Margarita después de esa noche. La dirección dijo que todo estaba en orden. Pero algo en el aire seguía presente. Los residentes empezaron a hablar de cosas raras, pero nadie hacía preguntas. Las sillas de Margarita nunca fueron ocupadas, y sus pertenencias fueron removidas sin explicación. Algunos de los empleados que estuvieron allí durante su tiempo de trabajo empezaron a irse, uno por uno. Nadie se quedaba por mucho tiempo. Y yo, no pude quedarme. Aunque mi mente decía que todo había terminado, algo me decía que aún no había acabado. Cuando miré en el espejo por última vez, vi algo extraño. En mi reflejo, Margarita ya no era una figura distante. Estaba de pie detrás de mí, sonriendo. Historia 2. Eda. Cuando comencé a trabajar en la Resistencia Santa Gracia, una residencia para ancianos en una pequeña ciudad rodeada por colinas en el interior de México, todo parecía tranquilo. El ritmo era lento, los residentes siempre callados, y los turnos nocturnos llenos de sombras y respiraciones lejanas. Era mi primer trabajo estable, y las primeras noches las pasé con la sensación de estar atrapada en una rutina monótona. Pero fue el segundo día cuando oí hablar de Eda. Vivía en la última habitación del pasillo este. Nadie la veía nunca salir. Algunos compañeros decían que era inofensiva, pero rara. Sonreían, pero evitaban ese pasillo incluso cuando no era necesario. Se hablaba poco de ella, pero todos sabían que su presencia era extraña. Una noche, tuve que pasar por ese pasillo, entregando una manta a un residente. La puerta de la habitación 217 estaba entreabierta. Dentro, casi todo estaba oscuro. El aire frío emanaba de la habitación, como si de allí saliera un viento helado. Me detuve un momento, y aunque no veía nada, tuve la sensación clara de que alguien me estaba observando. Apuré el paso, intentando convencerme de que todo era solo sugestión. Pero esa noche, no pude dormir. A partir de esa noche, comencé a notar detalles extraños que no podía ignorar. Cada vez que pasaba cerca de la habitación de Eda, la puerta parecía estar más abierta. Como si estuviera esperando a que alguien entrara. Como si me invitara. Una tarde, mientras ayudaba a Claudia con los registros médicos, encontré una hoja doblada bajo mi bloc de notas. No era un documento oficial, sino un simple papel arrugado. Lo abrí. Siempre te están mirando. Mi corazón se detuvo. Miré a mi alrededor, pero estaba sola. Corrí a la oficina de Claudia y le mostré el papel. Ella lo leyó y luego se encogió de hombros. Tal vez un chiste.
O tal vez estás un poco cansada. Quería creerle. Pero algo dentro de mí me decía que había algo mucho más oscuro detrás de todo esto. Algo que no podía entender. Esa misma noche, mientras estaba de turno, tenía que hacer una ronda de limpieza en el pasillo este. Había evitado pasar por ahí, pero esa noche no había excusas. Tomé el cubo de limpieza y comencé por las habitaciones más cercanas. Cada paso hacia la 217 parecía ralentizarse, como si algo estuviera conteniéndome. Cuando llegué frente a la puerta, me detuve. Estaba completamente abierta. Dentro, la luz era tenue, pero la lámpara de noche temblaba. El aire estaba gélido, y un extraño olor, metálico, como de sangre vieja, se filtraba por la puerta. Entré, a regañadientes, solo para comprobar que Eda estaba bien. Ella estaba sentada en una silla mecedora, mirando hacia la ventana. Frente a ella, había un espejo enorme colgado en la pared. El espejo ocupaba casi toda la pared del lado izquierdo de la habitación. Era antiguo, con un marco tallado que parecía ennegrecido por el tiempo. Lo que vi en el espejo me heló la sangre. El reflejo de Eda no era igual. En el vidrio, su cabeza estaba ligeramente inclinada hacia mí, como si me estuviera mirando fijamente. Pero en la realidad, ella miraba al frente, inmóvil. Di un paso atrás, y sentí un escalofrío recorriéndome. Salí de la habitación sin mirar atrás. Esa noche, cuando cerré los ojos, solo vi ese espejo. Esa cabeza inclinada que no debía moverse. Cada vez que intentaba dormir, ese reflejo se aparecía en mi mente, más claro, más persistente. Como si algo estuviera mirando desde el otro lado. Pasaron varios días, pero la inquietud no me dejaba. Cada vez que pasaba por la habitación de Eda, la puerta seguía entreabierta, como si me estuviera invitando a entrar. La sensación de ser observada nunca desaparecía. No podía dejar de pensar en el espejo. Algo en él, en el reflejo, no estaba bien. Esa noche, después de un largo turno, me dirigí a mi cuarto, pero cuando pasé cerca de la habitación 217, algo me hizo detenerme. La puerta estaba abierta un poco más de lo habitual. Miré hacia adentro, y lo vi. Eda estaba sentada frente al espejo, mirando fijamente hacia el vidrio. Pero esta vez, algo había cambiado. El reflejo de Eda no era el mismo. En el espejo, su cabeza estaba inclinada hacia el lado, como si me estuviera observando con una mirada fija. Pero en la realidad, ella seguía mirando al frente, inmóvil. Algo en ese reflejo era diferente. Como si el espejo no reflejara la realidad, sino algo más. Me quedé paralizada, mirando la escena frente a mí. El aire se había vuelto denso y frío, y sentí como si alguien me estuviera observando desde atrás. Cuando logré moverme, mi corazón latía con fuerza. Cerré la puerta lentamente y me alejé. Esa noche, no pude dormir. El sonido del viento golpeando las ventanas, el crujir de las paredes, me mantenía despierta. No podía dejar de pensar en el reflejo de Eda, en esa cabeza que se inclinaba hacia mí en el espejo. Como si algo estuviera esperando para salir de allí. Los días comenzaron a desmoronarse frente a mis ojos. La sensación de estar siendo observada, esa constante presión sobre mi pecho, se intensificó. Empecé a ver cosas que no podía explicar. Sombras que se movían rápidamente al borde de mi visión, y cuando me volteaba, no había nada. Voces susurrando mi nombre, pero al mirarme al espejo, nunca había nadie detrás de mí. Una tarde, cuando tenía que entregar unos documentos en la sala de descanso, pasé por el pasillo este. La puerta de Eda estaba entreabierta, y esa vez no pude resistir más. Me acerqué con cautela, decidida a enfrentar lo que fuera que estuviera sucediendo. La habitación estaba vacía, pero el espejo seguía allí, imponente, cubriendo casi toda la pared.
Me acerqué lentamente, como si algo me empujara a hacerlo. Miré mi reflejo en el vidrio, y por un momento, no me reconocí. Mi rostro estaba distorsionado, como si no fuera mío. El aire se volvió espeso y pesado, y fue entonces cuando escuché la voz. ¿Te atreves a mirar de nuevo? La voz era suave, pero me heló la sangre. Era la voz de Eda, pero no salía de su boca. Venía del espejo. Mi reflejo sonrió. No mi sonrisa, sino una sonrisa fría y malvada, que no era mía. Mi cuerpo no se movió, pero mi reflejo comenzó a inclinar la cabeza lentamente, como si me estuviera retando. En ese momento, sentí como si el tiempo se hubiera detenido. Todo se desvaneció, excepto esa figura sonriente en el espejo. Mi respiración se aceleró. Intenté retroceder, pero mis pies no respondían. Fue como si algo me estuviera atrapando, como si el espejo me estuviera llamando, atrayéndome hacia él. No podía apartar la mirada, y algo dentro de mí sabía que si lo hacía, algo terrible ocurriría. Esa noche, no pude dormir. El miedo me mantenía despierta, y mis pensamientos giraban en torno al espejo. La voz que había escuchado, la sonrisa en mi reflejo, todo me parecía más real que nunca. Algo estaba sucediendo en esa habitación, y aunque intentaba convencerme de que era solo mi mente jugando trucos, algo me decía que no era así. Decidí enfrentar mis miedos. Cuando el sol comenzó a ponerse, me dirigí de nuevo hacia la habitación 217. No sabía qué esperaba encontrar, pero sentía que tenía que hacerlo. Tenía que ver la verdad detrás de ese espejo. Entré en la habitación, y la escena era la misma de siempre. La silla mecedora vacía. La luz tenue de la lámpara de noche titilaba, creando sombras danzantes en las paredes. Pero el espejo estaba allí, imponente. Algo me empujaba a acercarme. Me detuve frente a él. Miré mi reflejo, pero esta vez algo era diferente. Mi reflejo no estaba mirando hacia mí, sino que estaba mirando hacia el fondo de la habitación, como si estuviera esperando algo. O alguien. Mi corazón latía con fuerza. La habitación comenzó a volverse más fría, más oscura. Sentí un peso en el aire, como si algo estuviera a punto de ocurrir. Y entonces, sucedió. El reflejo comenzó a moverse de forma independiente. Mi rostro se distorsionó, como si no fuera yo. Y los ojos de mi reflejo me miraban con una intensidad aterradora. Algo dentro de mí supo que lo que estaba viendo no era simplemente un reflejo. Era algo que venía de otro lugar. Algo más allá del espejo. La voz de Eda resonó de nuevo, esta vez más fuerte, más clara: vas a ser mía. Siempre lo has sido. En ese instante, la atmósfera en la habitación cambió por completo. El aire se volvió espeso, casi imposible de respirar. La sensación de claustrofobia me envolvió, y la temperatura descendió abruptamente. Miré hacia atrás, pero la puerta estaba cerrada. Estaba atrapada. La figura en el espejo comenzó a moverse, su rostro sonriendo con una malicia que nunca había visto antes. Empecé a sentir una presión sobre mi pecho, como si una mano invisible estuviera apretándome. No podía escapar. Estaba paralizada, incapaz de moverme. De repente, mi reflejo comenzó a dar pasos hacia el espejo. Algo dentro de mí sabía que debía salir de allí, pero mis pies no respondían. Me acerqué involuntariamente hacia el espejo, y a medida que lo hacía, mi reflejo hacía lo mismo. Fue entonces cuando comprendí la horrible verdad: el espejo no solo reflejaba imágenes. Era una puerta, un portal hacia algo mucho más oscuro. Algo que quería atraparme, algo que no era humano. Sentí un tirón en mi cuerpo, como si el espejo me estuviera succionando. Cerré los ojos, y cuando los abrí de nuevo,
Me encontré en una oscuridad total. No estaba en la habitación. Ya no estaba en el mundo que conocía. Había algo, alguien, detrás de mí. Un susurro, suave pero penetrante, se oyó en mi oído: no puedes escapar. Tú eres mía ahora. Nunca regresé a la residencia. Nadie me creyó cuando conté lo que sucedió esa noche. Los demás solo pensaron que estaba loca. El director de la residencia nunca mencionó lo que había ocurrido, y los empleados seguían trabajando como si nada hubiera pasado. Pero yo sé lo que vi. Sé que Eda no estaba sola. Sé que había algo dentro de ese espejo, algo que nunca debía haber descubierto. Y cada vez que me miro en un espejo, veo esa sonrisa distorsionada, esos ojos que me siguen, esperando. Ahora vivo en una ciudad diferente, lejos de la residencia, pero cada noche, cuando cierro los ojos, siento que alguien me observa. Y cada vez que paso cerca de un espejo, sé que algo, alguien, está esperando para cruzar al otro lado. Siempre está esperando. Historia 3, la dama del pasillo. Llegué a la residencia La Casona con grandes expectativas. Era mi primer empleo estable después de haber terminado la universidad. La Casona, ubicada en las afueras de la ciudad, era enorme, con un jardín viejo y un aire de abandono que siempre parecía estar presente. Pero había algo en el lugar que me atraía, una sensación extraña de que algo importante estaba por suceder. Los residentes parecían tranquilos, pero había algo en sus miradas que no podía identificar. Mi primer día fue sencillo. Fui asignada a cuidar a la señora Felisa, una mujer mayor que, según me dijeron, llevaba años viviendo allí. Era callada, a menudo pasaba sus días mirando por la ventana o, a veces, perdida en sus pensamientos. Los otros empleados eran agradables, pero había una enfermera que me llamó la atención desde el principio. Se llamaba Mariana. Su rostro era hermoso, pero sus ojos, algo en sus ojos me desconcertaba. Había una frialdad en su mirada, como si siempre estuviera observando a los demás con una calma inquietante. Al principio, no pensé mucho en Mariana. Me concentré en mi trabajo y en familiarizarme con los residentes. Pero a medida que pasaban los días, comencé a notar cosas extrañas en su comportamiento. Mientras yo ayudaba a los residentes con sus necesidades, Mariana parecía tener un trato especial con ciertos pacientes. Siempre estaba tranquila, con una sonrisa amable en el rostro, pero sus palabras nunca parecían llegar al fondo de sus corazones. La señora Felisa, por ejemplo, que al principio era tan callada, comenzó a hablarme de manera incoherente, diciendo cosas como: ella me observa. Siempre está ahí. Y, cuando pregunté a otros empleados sobre ello, solo recibí evasivas o respuestas que no lograban calmar mi creciente inquietud. Una noche, durante un turno nocturno, decidí explorar un poco más. Mariana estaba sola en la sala de descanso, y me encontré con ella en el pasillo. Lo que me llamó la atención fue que estaba sonriendo. Pero no era una sonrisa común. Era una sonrisa contenida, como si estuviera esperando algo. ¿Qué haces tan tarde por aquí?, le pregunté, intentando sonar natural. Solo asegurándome de que todo esté en orden, respondió, su voz tan suave y cálida que me hizo sentir incómoda. No le presté mucha atención en ese momento, pero esa noche algo cambió en la atmósfera de la residencia. Los residentes parecían más inquietos. Y no pude evitar notar que, cuando Mariana estaba cerca, el aire se volvía más denso, como si algo estuviera a punto de suceder. Esa noche, mientras caminaba por el largo pasillo de la residencia, algo me llamó la atención. Mariana, la enfermera, estaba cerca de la habitación de la señora Felisa, y su comportamiento era extraño. No estaba atendiendo a la residente, como se suponía que debía hacer. Estaba mirando la puerta, como si estuviera esperando algo. Decidí acercarme y preguntar si necesitaba ayuda.
¿Está todo bien, Mariana?, le pregunté, tratando de sonar calmada. Ella se giró lentamente y, por un momento, la expresión en su rostro cambió. La sonrisa desapareció y fue reemplazada por una mirada fría, intensa. Todo está bajo control, dijo con suavidad, pero su tono no coincidía con su comportamiento. Sus palabras sonaban más como una advertencia que una explicación. No dije nada más y me alejé, pero algo dentro de mí me decía que algo no estaba bien. Decidí quedarme cerca esa noche, algo me decía que debía investigar más. Esa misma noche, cerca de la medianoche, escuché ruidos extraños provenientes del pasillo. Era como si alguien estuviera susurrando en voz baja, pero no podía distinguir las palabras. Decidí salir de mi habitación y ver qué sucedía. Cuando pasé cerca de la habitación de la señora Felisa, la puerta estaba entreabierta. Miré hacia adentro y vi a Mariana, de pie junto a la cama de la señora. No estaba administrando ningún medicamento ni ayudando a la paciente. Solo estaba observándola, en un estado de trance. La señora Felisa estaba despierta, pero no se movía. Estaba rígida, mirando al frente con una expresión vacía en su rostro. En ese momento, supe que algo no estaba bien. Algo en la energía de la residencia se había alterado. Decidí seguir a Mariana. Aunque el miedo comenzaba a crecer dentro de mí, algo me impulsaba a descubrir qué estaba pasando en esa residencia. La vi salir de la habitación de la señora Felisa, y cuando se dio cuenta de que la seguía, no se mostró sorprendida. En cambio, me miró con una sonrisa inquietante. ¿Sigues investigando?, me preguntó en un tono suave, casi como si ya supiera lo que estaba haciendo. No me siento bien, le respondí, aunque sabía que no era por el malestar físico. Sentía que algo oscuro estaba ocurriendo, algo que no podía explicar. Mariana no dijo nada, pero su mirada era suficiente. Empezó a caminar hacia la sala de descanso, y decidí seguirla, con la intención de enfrentarla. Cuando entró en la sala, cerró la puerta detrás de ella, pero algo me hizo detenerme. A través de la ventana de la sala, pude ver un extraño brillo en sus manos. Estaba sosteniendo algo. Parecía un pequeño cuaderno, pero estaba cubierto por una tela negra. Esa fue la señal para que entrara. Me acerqué sigilosamente a la ventana e intenté escuchar, pero el sonido que salió de la sala fue escalofriante. Mariana comenzó a hablar en un idioma que no podía entender, y el brillo de sus manos aumentaba. Era como si estuviera invocando algo que no debería estar en este mundo. Sentí que mi respiración se aceleraba. El aire se volvía más denso y pesado, como si la oscuridad estuviera tomando forma. Mariana, con una expresión de éxtasis en su rostro, continuaba susurrando palabras que no reconocía, y en ese momento, entendí lo que había estado sucediendo. No estaba cuidando a los residentes. Estaba controlándolos. Estaba tomando algo de ellos, algo más allá de su salud. La puerta se abrió de golpe, y una voz grave y rota me hizo saltar. No deberías estar aquí. Era la señora Felisa, que, a pesar de su debilidad, había logrado levantarse de la cama. Su rostro estaba transformado, su expresión ya no era vacía. Estaba furiosa, llena de una rabia contenida. No lo permitas. Ella no es lo que parece. Mariana se giró lentamente, su rostro ahora era una máscara de calma. ¿Qué vas a hacer, querida? Ellos ya son míos. La señora Felisa, con los ojos llenos de una intensidad que nunca había visto en ella, caminó hacia Mariana. Su cuerpo parecía débil, pero había una fuerza en sus movimientos que no podía ignorar. Mariana, al ver su aproximación, pareció divertirse, como si esperara ese momento. Ella lo sabe, dijo la señora Felisa con una voz temblorosa, pero con una claridad inusitada. Lo he visto todo. Lo que haces.
lo que les haces. Y ahora, lo vas a ver también. De repente, la atmósfera en la habitación cambió. El aire se volvió más denso, casi opresivo. El brillo en las manos de Mariana comenzó a intensificarse, y algo en el fondo de mi estómago me decía que lo que estaba pasando en ese lugar no era solo una cuestión de control. Era algo mucho más oscuro, algo más antiguo. Mariana no era simplemente una enfermera cruel, ella estaba involucrada en algo sobrenatural, algo que había estado en la residencia desde mucho antes de su llegada. La señora Felisa, a pesar de su aparente fragilidad, comenzó a caminar hacia el centro de la habitación. Se detuvo frente a Mariana y, con una rapidez inesperada, le arrebató el cuaderno que tenía en las manos. Mariana, sorprendida por el acto, intentó recuperarlo, pero la señora Felisa lo mantuvo fuera de su alcance. Todo lo que has hecho, todo lo que has tomado, se va a revertir, dijo la señora Felisa, y en ese momento, un destello de luz cegadora surgió de las páginas del cuaderno. La habitación, antes oscura y opaca, se iluminó como si hubiera estallado un rayo dentro de ella. Sentí que el aire me quemaba, como si algo estuviera abriéndose, algo de otro mundo. La luz desapareció tan rápido como apareció, dejando atrás un extraño vacío. El cuaderno cayó al suelo con un sonido sordo, y Mariana, visiblemente alterada, dio un paso atrás. No. No lo entiendes, dijo, su voz temblando. Ellos no pueden ser liberados. Son míos. Lo han sido siempre. No puedes detenerlo. La señora Felisa, con una calma inquietante, la miró fijamente. No puedes retener lo que no te pertenece, Mariana. No puedes quedarte con lo que ya ha sido reclamado. En ese momento, las sombras en las paredes comenzaron a moverse. Parecían alargarse y formar figuras indistintas, como si las mismas paredes de la residencia se estuvieran desmoronando, revelando algo que estaba oculto en lo profundo del lugar. Mariana, al ver lo que sucedía, se echó hacia atrás, pero sus pies tropezaron con algo invisible, como si la oscuridad la estuviera atrapando. Los ojos de la señora Felisa brillaban con una intensidad sobrenatural mientras comenzaba a recitar palabras en un idioma que no comprendía. De repente, una ráfaga de aire helado recorrió el pasillo. Las luces de la residencia comenzaron a parpadear, y un sonido profundo y retumbante surgió del fondo de la casa, como si algo estuviera despertando. En ese instante, entendí lo que había estado sucediendo. La residencia no era solo un lugar donde los ancianos pasaban sus últimos días. Era una prisión. Y Mariana había estado alimentando a algo. Algo que había estado esperando, algo que finalmente se liberaba. Con un grito de desesperación, Mariana intentó escapar, pero fue demasiado tarde. El aire en la habitación se volvió denso y pesado, y sentí que mi cuerpo no respondía. La oscuridad parecía tragarse todo lo que tocaba, y Mariana fue absorbida por las sombras, desapareciendo en un susurro final. La luz, la vida, la esperanza, todo desapareció con ella. Cuando la oscuridad se disipó, todo parecía en calma. Los residentes ya no estaban inquietos. La señora Felisa, con una serenidad extraña, se volvió hacia mí. Ellos ahora descansan. Y tú también deberías descansar, hija. Porque esta casa siempre estará aquí. Pasaron meses desde aquella noche, pero las cosas nunca volvieron a ser como antes. La residencia fue cerrada por las autoridades, pero nadie sabía realmente lo que había sucedido allí. Las investigaciones nunca arrojaron respuestas claras, y las personas que fueron testigos de los sucesos, como yo, nunca hablamos demasiado. Al fin y al cabo, ¿quién podría creer lo que realmente sucedió? Me mudé lejos, a otra ciudad, intentando dejar atrás la pesadilla que viví en la casona. Pero, a veces, cuando me miro en el espejo, veo algo en él. Una sombra. Y sé que, de alguna manera, lo que ocurrió allí no ha terminado.
La oscuridad que Mariana desató sigue acechando, esperando el momento adecuado para regresar. Porque siempre hay algo que espera en la penumbra, algo que nunca se olvida.